Problemas que afectan a la persona humana, y por eso es que elegimos temas ríspidos, temas que muchas veces la sociedad no quiere discutir, temas que la sociedad cuando los discute no les da la solución que se merecen y que afectan a muchas personas, no solamente a los que tienen enfermedades o problemas de salud mental, sino a muchos otros que están alojados muchas veces en establecimientos de salud mental y que a lo mejor padecen alguna adicción, o que son personas que tienen situación de calle y no hay dónde ponerlos, ¿no es cierto? Y en definitiva terminan en esos establecimientos, o ancianos que no tienen familia y que no encuentran otro refugio que estos establecimientos que existen actualmente, y muchos de ellos que están en esta sociedad y que son considerados como si no fueran personas humanas. Para nosotros, estas personas son hijos de Dios, son herederos del cielo y merecen como ciudadanos y como personas el respeto que se merecen. Y por eso es que hemos tomado este tema, que no lo van a haber instalado en la discusión de la sociedad, a pesar que el año pasado la legislatura aprobó una ley y que existe una ley nacional, pero donde los cambios que se esperaban no se han dado, y muchas veces hay una resistencia hasta discutir este tipo de temas. Yo no voy a hacer la presentación del tema, que la va a hacer el ex ministro de Salud, el doctor Abelardo Raal. Yo simplemente tengo que presentar este acto. Pero también tengo que decir que por primera vez en todos estos temas hemos tomado la palabra coloquio. Y muchas veces nos olvidamos del significado que tiene, que también tiene que ver con este sentido político que tienen estos problemas, porque muchas veces este tipo de problemas que hemos planteado se tienen que resolver también políticamente, no solamente por la buena voluntad de una ONG, ¿no es cierto?, o de una familia, o de las personas que rodean a los que padecen este tipo de cosas. Son también problemas políticos. Pero la palabra coloquio también es un tema que parecería ser que especialmente en los últimos días ha tenido mucha repercusión en la vida. ¿Qué significa coloquio? Coloquio significa conversación, significa diálogo, significa foro, significa debate. No hay otra forma de que se puedan entender las personas, ni en la vida política, ni en la vida social, ni en la vida familiar, sino a través de este mecanismo. Y hemos presenciado hace pocos días una aprobación de una ley en la legislatura que se ha hecho de un día para otro, sin debate, y de lo que se queja la gente no es que digo buena o mala la ley, sino que no hubo posibilidad de discutir o de dialogar respecto de esa solución que se le quería dar a los jubilados, o lo que ha pasado en Buenos Aires con el subterráneo durante 9 días en una discusión de sordos entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, el sindicato de UTA, el sindicato de Metrovía o lo que sea. No hay diálogo en nuestra sociedad. Quizás entonces, aunque este no va a ser el tema del diálogo, lo que se va a tratar acá, esto es una conversación, esto es un diálogo, que la queremos para esta reunión, que la queremos para nuestra familia y que la queremos para nuestra sociedad. Así entonces dejo presentado este acto con 2 avisos que voy a agregar. En primer término, el día 14 de septiembre, en este mismo auditorio, vamos a presentar 2 libros del Instituto Maritain, Persona Humana y Bien Común, y otro referido a las drogas y su legalización. Así que quedan invitados para el día 14 de septiembre a las 19 horas. También es importante saber, ¿no es cierto?, que el doctor Raal va a prolongar esta discusión esta noche a las 10 de la noche en el programa Todos Somos Periodistas. Ya tuvo una entrevista sobre este mismo tema con el señor Berezovsky en Cadena 3, y bueno, eso también es otro de los avisos. Y el tercero y último es que hay certificados para los que quieran, al terminar, los que no se han anotado con su nombre,
lo hagan, y nosotros vamos a decir a dónde después van a poderlo retirar a él. Al legislador García Elorrio lo invitamos a que pase adelante, ¿no? Le doy la palabra al doctor Abelardo Raal. Bueno, buenas tardes. A mí me complace, digamos, dar este coloquio, dado que como miembro del Instituto Maritain he visto todos los prolegómenos en la preparación de coloquio, en donde se muestra sin duda alguna la preocupación por los problemas sociales, por los problemas políticos, por los problemas de salud. Lógicamente, dentro de esa concepción de salud que tuvimos la inspiración de incorporar el concepto del bien en el artículo 59 de la Constitución de la provincia, provenía sin duda alguna de nuestra formación maritainiana. Tanto es así que comienza ese artículo diciendo: la salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la provincia el derecho a la salud. Es decir, no parte sobre el reconocimiento directo del derecho, sino el origen del derecho y un naturalismo. En este caso se extiende la problemática específicamente al problema de la salud mental y su vinculación con los derechos humanos. Sin duda alguna que sabemos que es un problema de vieja data, dado que hay una toma de conciencia acerca de la necesidad de aplicar en la organización de los sistemas de servicios de salud específicos de salud mental un criterio que evidentemente supere el del manicomio y de la institución cerrada y deteriorante. Por eso la integración de esta mesa con abogados, psicólogos, médicos, tiene la intención de hacer un abordaje interdisciplinario que es esencial para el abordaje de este tema. Me voy a permitir presentar en primer término al profesor doctor Eduardo Valdés, docente de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica y vocal de Cámara Segunda del Crimen.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero partimos del título del coloquio, que esto es Derechos Humanos y Salud Mental. La idea es establecer una vinculación clara, directa, de cómo me parece a mí que aparecen vinculados estos dos temas, y evidentemente aprovechando la sanción tanto de la ley nacional como la provincial, yo voy a analizar fundamentalmente los cambios de paradigmas y los principios y derechos que aparecen en la ley nacional, porque me parece que tiende a lograr una uniformidad de estos estándares en todo el país, y por eso me parece importante, y por eso eso no quiere decir que la ley provincial sea una ley mala, al contrario, es una ley muy buena, pero me parece que esto ya es una decisión y a veces una estrategia más bien de tipo pedagógica. A ver, tenemos la fecha de sanción de la ley, que ya lleva su tiempo, y fundamentalmente se habla de un derecho a la salud pública, ¿no es cierto?, sobre la salud pública, del derecho a la protección de la salud mental, y tanto aplicado tanto a los servicios estatales como a los servicios privados. Me parece interesante, vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Analizar los fines de la ley, ¿no? Ustedes vieron ahí que se dice asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas. Y yo en mi exposición, yo voy a hacer más hincapié y a puntualizar aspectos que tienen que ver con el segundo fin de la ley, que es el del pleno goce de los derechos de aquellas que ya tienen un padecimiento mental. El primero, finalidad, en realidad se refiere al derecho al acceso a la salud y a la responsabilidad fundamentalmente en un Estado social como el que declara nuestra Constitución de Córdoba, de todos los ciudadanos. Pero yo, la idea de vincular a los derechos humanos, generalmente la idea de los derechos humanos está asociada a que hay límites que se establecen a la actuación pública estatal frente a los ciudadanos. Entonces, por eso es que yo voy por eso subrayado con negro que de la finalidad de la ley la que yo voy a abordar es esta segunda, ¿no? De que a una persona que ya tiene padecimiento mental, ¿cómo aseguramos el goce de sus derechos? Y ahí vamos a ver lo que sería un cambio de paradigma que me parece a mí muy importante. El primero es el cambio de paradigma que surge de la propia ley, de la definición de lo que se entiende por salud mental. Y aquí está hablando que es un proceso que está determinado por componentes, tanto históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Y este me parece que es el cambio de paradigma que permite establecer un puente directo con los derechos humanos, digamos, en una concepción de derechos humanos que voy a plantear como laica, ¿no? Porque recién el doctor Gentile planteó con mucha claridad que desde la visión de Jacques Maritain, de la visión cristiana, aquí faltaría esa dimensión, sería la dimensión espiritual. Entonces lo que yo voy a trabajar es cómo justificar esta vinculación con los derechos humanos desde una visión laica, cosa que no es necesario justificarla si ahí estuviera la dimensión espiritual, que no está. En este cambio de paradigma que ustedes ven ahí, lo novedoso es la idea de que la salud es un proceso. Esto es que es algo que se da en el tiempo, ¿no? Esta idea de que la vida biológica tiene un inicio y un final, aquí no estoy diciendo nada nuevo, que se da dentro de condicionamientos socioeconómicos y culturales, y que evidentemente en ese contexto hay un sustrato, que es el sustrato biológico del hombre y el sustrato psicológico. Este cambio de paradigma es el que a mí me permite plantear el puente con los derechos humanos. Entonces esto me obliga aquí a hacer un breve paréntesis y plantear cuál es lo que me parece a mí que es el núcleo de los derechos humanos, que surgen a través fundamentalmente de la incorporación del Pacto de Derechos Humanos a nuestra Constitución Nacional después de la reforma del año 1994. La idea de los pactos y los derechos humanos es lo que nosotros sostenemos mucho en nuestras clases, en la facultad, es que hoy hay una concepción antropológica de naturaleza constitucional o convencional, refiriéndonos a las convenciones de derechos humanos. Una concepción del hombre que opera como límite a la actuación del Estado. ¿Y cuál es esa concepción del hombre? Esto está asociado a reconocer a todos los seres humanos, por el hecho de existir, dignidad humana. ¿Y qué significa reconocer dignidad humana?
tendría una primera significación que debe respetarse, uno que llamáramos, y ya tradicionalmente se llamaba en el liberalismo político, la autonomía ética del hombre. Es decir, que la dignidad tiene como sustrato esta capacidad del hombre de poder elegir con cierta libertad. Es decir, en la medida en que concibamos a una persona sin esa capacidad, lo que estamos haciendo es suprimir el sujeto, le estamos negando este derecho básico, elemental, de poder elegir, este ámbito de autodeterminación. En la medida, esto es muy común desde el punto de vista social y cultural, ubicar sujetos en determinados grupos que se conocen como de riesgo, sujetos peligrosos, ¿no? Y que como consecuencia de ubicarlos en esos grupos sociales a los que se ha etiquetado como riesgosos y peligrosos, la tentación siempre es de negarles todo tipo de derechos. Esto tiene vinculación con la salud mental, pero está íntimamente ligado con los campos que son de mi especialidad, que tiene que ver con el problema de los grupos del menor delincuente y el grupo de las personas que cometen delitos, que son rápidamente estigmatizadas y como cometen delitos y son considerados peligrosos, se les desconoce después todo tipo de derechos. Bueno, el derecho penal aquí viene y los derechos humanos a rescatar esta idea de límite. Y fundamentalmente esto también ahora vinculado a la salud mental. ¿Y por qué? A ver, creo que hoy es más fácil establecer el puente. Conversaba yo con el doctoral cuando estábamos al principio, esta vinculación de derechos humanos y salud mental desde esta concepción de la ley y sin introducir la dimensión espiritual. Y a esto voy. Aquí aparece lo social, aparece lo cultural, aparece lo socioeconómico como integrando el concepto. Al aparecer ahora esto en este cambio de paradigma del concepto de salud mental, que viene influenciado por cambios de paradigma a nivel internacional, de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Salud Mental Internacional, si todo esto viene acompañado por un proceso ya que lleva bastante tiempo, permite establecer este puente. ¿Por qué? Porque pareciera ser que en algún momento el sujeto que estaba estigmatizado como loco, ¿no es cierto?, virado solo desde lo biológico y lo psicológico, ¿no es cierto?, y no asociado su padecimiento a problemas históricos, socioeconómicos y culturales, quedaba en alguna medida aislado de estas posibilidades de ser abarcados por las garantías, que son jurídicas, que son estos derechos humanos a los que les estoy haciendo referencia. Al incluirse dentro de la definición de salud mental estos otros aspectos, esta visión más integral, una vinculación con este límite que viene a través de la Constitución, a través de lo jurídico, aparece mucho más simple y más fácil de realizar. Y esto contribuye a empezar a visibilizar el problema, ¿cierto?, del problema de las personas con problemas de salud mental como sujetos de derecho, ¿no? Es decir, como sujetos. Son titulares de derecho y conservan este ámbito de autodeterminación para poder todavía tomar decisiones sobre su vida. Esto me parece a mí que es lo que ha facilitado este cambio de paradigma y lo que ha planteado esta posibilidad de vincular ahora directamente, ¿cierto?, con los principios básicos a que le hacía referencia de dignidad humana y este ámbito de autodeterminación, que ahora lo reconocemos a todos, aún padeciendo una enfermedad mental. Ese me parece a mí que era el punto de partida ineludible para seguir avanzando. El otro aspecto me parece importante de la ley estaba vinculado a que la salud, aparece que tanto la preservación y su mejoramiento implica, y esto me parecía, es muy abstracto, pero me parece muy importante, esto de una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, ¿no? Esta idea de lo dinámico y la construcción social. Esto requiere todo un proceso, esto en el que se aparezca una ley, ¿no es cierto?, y que de un día entre en vigencia una ley que declara una serie de derechos. Esto es el primer paso, es el punto inicial. A partir de aquí lo que hace falta ahora son cambios fundamentalmente de tipos culturales y fundamentalmente cambios de prácticas de todos los operadores que estamos vinculados con personas que pertenecen a este tipo de grupos vulnerables, ¿no?
Los cambios culturales a veces no son grandes cambios, sino simplemente es cambiar la mirada, es seguir en el mismo lugar, pero cambiar la mirada y mirar que el que te está de frente es un sujeto, no un objeto. Si le suprimimos, a ver, para dar un ejemplo, supongamos una persona con un padecimiento mental grave y entonces hay que hacer algún tipo de evaluación, un diagnóstico y mirando hacia el futuro de lo que es capaz o no es capaz de hacer. Cuando esa evaluación que se hace es, primero, definitiva y concluyente en cuanto que el sujeto es totalmente incapaz y que no tiene capacidad para elegir, al negarle ese derecho básico humano, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es suprimiendo al sujeto. Lo estamos transformando en un objeto. Y esa es la violación básica de derechos humanos, ¿no es cierto?, que hay que tratar de prevenir. Generalmente esta supresión de esa calidad de sujeto viene con un discurso que generalmente ha sido un discurso tutelar, es decir, lo hacemos para proteger al sujeto, ¿no es cierto?, para protegerlo ¿de qué? De sí mismo. Pero en realidad hay cierto cinismo, porque en realidad generalmente lo que se busca con esto es vender un discurso de protección de la sociedad de estos sujetos. Y aquí se erige a este sujeto como una especie de representante del mal, ¿no es cierto? Y aparece un Estado con un discurso muy autoritario, un Estado omnipotente, que no tiene nada que ver con el Estado constitucional de derecho y del Estado social, que le promete a la ciudadanía, en base a que los voten, que los van a cuidar de todos los peligros que andan dando vuelta por el planeta y que si aparece el diablo lo van a conjurar y lo van a liquidar. Este es un discurso de un Estado omnipotente, ¿no es cierto?, que es frente al delito, a la conducta desviada y frente a los problemas también de la salud mental, ¿no? Es un Estado que, bueno, hay gente que cree este discurso y vota, quienes proponen esto como políticas, pero creo que vota estas cosas, lo vota en un estado emocional de bastante perturbación y realmente es una persona que está muy asustada y que tiene mucho miedo, ¿no? Pero si lo sacamos de esa situación de miedo, evidentemente que hoy nadie puede creerse que el Estado pueda ser capaz de solucionarnos todos los problemas y darnos absolutamente todas las garantías, ¿no? Eso me parece que es ilusorio. Bueno, los puntos de partida entonces, a partir de estos enunciados básicos, ¿cuáles son los puntos de partida de la ley de salud mental? El primero es esto de una presunción de capacidad mental. Es decir, se presume que hay una capacidad instalada y no al revés, ¿no es cierto?, de que con algunos signos exteriores básicos se parte de la presunción contraria. Es decir, que aquí hay que probar que hay un problema de afección de la salud mental. Y el otro tema que me parece a mí de mucha importancia es esta prohibición de diagnosticar un padecimiento mental sobre la base exclusiva de criterios de base discriminatoria. Esto también tiene que ver con la otra pata de los derechos humanos, que son los derechos sociales. ¿Cuáles son estos criterios discriminatorios? Como pertenecer a un grupo cultural, racial o religioso. Imagínense hoy ser un afgano medio fundamentalista, bueno, hay Guantánamo, hay mucha gente que está encerrada ahí sin proceso, sin derecho a ninguno de defensa, es peligroso, es un enfermo, es un loco, y está ahí, ¿no es cierto? Y no tiene ningún derecho. Ni siquiera presentar un habeas corpus ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que se los ha negado. Un ejemplo, el otro ejemplo más clásico, un débil mental de un barrio de sectores vulnerables, ¿no es cierto?, que no tiene posibilidad de inserción escolar, que no tiene posibilidad de inserción laboral, ¿no es cierto?, que primero empieza a cortar el pasto de los vecinos para que le dan changas, después termina conociendo a otros chicos que lo utilizan para vender drogas, se transforma en un consumidor de drogas y transforma en una persona que en definitiva después termina acompañando a otros también en ese estado, y generalmente son los que captan el sistema y los tengo yo todos los días en mi cámara, ¿no es cierto?, que ni siquiera huyen, después que van con alguien que comete el delito en flagrancia, se quedan ahí esperando que llegue la policía y se los lleva, ¿no? Esto, estamos hablando de ese tipo de criterios para diagnosticar problemas de salud mental. El estatus político socioeconómico, esto es otro criterio también. Generalmente esos sujetos no tienen un gran estatus político, no tienen un poder político y evidentemente tampoco lo tienen económico. El otro problema que también a veces es la sociedad la que, de los grupos de pertenencia, tanto laborales, familiares, lo que expulsan a estos sujetos y demandan que alguien se haga cargo de estos sujetos.
sujetos, ellos no se quieren hacer cargo de estos sujetos con problemas de conducta, ¿no es cierto? O criterios como este es un vago, ¿no? Este es un vago que no hace nada, ¿no? Está ahí, toma, se tira y se pasa días, nadie se quiere hacer cargo. Bueno, entonces el nicho de la salud mental fue en nuestro país y en muchos lugares del planeta ha sido por mucho tiempo una forma de ubicarlo en un grupo y la solución del retiro, ¿cierto?, de la vida social y comunitaria. La elección de la identidad sexual y la mera existencia de antecedentes de tratamiento o hospitalización. Es decir, aquí hay toda una clara limitación a la hora de diagnosticar un padecimiento mental que no puede tener base discriminatoria, y estos son algunos de los criterios. No creo que la ley, uno puede decir que eso cierra, sino cualquier otro nuevo criterio que implique una discriminación también tendría que venir a operar acá como un límite claro para diagnosticar. El otro tema es que luego de diagnosticado el problema de salud mental, ¿cuáles son los efectos de este diagnóstico? Y aquí es donde me parece a mí también lo verdaderamente revolucionario de estos cambios de paradigma y de esta nueva ley. Una vez hecho el diagnóstico, no autoriza a presumir en ningún caso riesgo de daño ni incapacidad. Es decir, este sujeto tiene algún problema de salud mental, pero eso no autoriza que infiramos cualquier cosa, y específicamente riesgo y daño e incapacidad. Cada caso es un caso singular, particular, que debe ser abordado y tratado de acuerdo a ciertas circunstancias. Solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria este riesgo de daño, ¿no es cierto?, y una incapacidad de cada situación particular en un momento determinado. Y esto yo colocaba ahí entre paréntesis la idea de que no se puede diagnosticar y pronosticar en base a cálculos estadísticos, porque son generales abstractos, y los generales abstractos no se recibe el sujeto concreto, en singular, particular, de carne y hueso. A ver, este sujeto pertenece a tal grupo de enfermedad o grupo vulnerable o un grupo peligroso. Por el solo hecho de pertenecer, estadísticamente se dice que estos tipos tienden a repetir tales o cuales conductas antisociales o desviadas. Bueno, eso ya no se puede hacer más. Y aquí esto es importante rescatar los fallos de la actual Corte Suprema de Justicia. Son dos, Gramajo y Maldonado, uno vinculado al régimen penal de menores y otro vinculado a la reclusión por tiempo indeterminado para algún reincidente, en donde concretamente dicen sintéticamente lo siguiente: no a la pena perpetua para los menores, porque los menores son semi-imputables, no pueden tener nunca el mismo tratamiento que los adultos. Y respecto a la reclusión por tiempo indeterminado, plantean que es un instituto que está pensado precisamente en estos pronósticos que no tienen asidero científico. Y no solo que tienen asidero científico, dicen, lo podemos aceptar en el cálculo estadístico, que uno diga, los menores vulnerables, los violadores, tienen un cálculo aproximado de reincidencia. Me imagino que algunos cálculos también tendrán específicamente los diagnósticos de salud mental. Pero, ¿qué dice la Corte? Y esto es que me parece interesante, y lo dice la Corte Argentina, relevando estándares de la Corte Interamericana. Eso también es interesante porque habla de la inserción jurídica de nuestro país a los estándares internacionales. Estadísticamente uno puede decir que hay un 80, un 70, un 50% de que el sujeto realice conductas desviadas, autolesivas o peligrosas. Pero ¿cómo se hace para decir que un sujeto concreto, singular y particular va a estar del lado de la estadística del 80% o va a estar del lado de la estadística del 20%? Eso es imposible de determinar en un conocimiento humano. Solo es posible en el terreno de la adivinación. Entonces, en base a eso, dicen, se puede estructurar políticas estatales, ¿no es cierto?, que impliquen una supresión de los sujetos. Es decir, negar esta capacidad que siempre mantiene esta capacidad de elección para tomar decisiones simples y decisiones complejas también en el ámbito de su vida. Esto me parecía a mí que es interesante porque hace referencia a esto que les planteaba al núcleo gordiano de lo que dicen los derechos humanos, es reconocer y respetar como dignidad humana este ámbito de autodeterminación. Y en la medida en que ubicamos a un sujeto en estas escalas estadísticas abstractas, de grupos abstractos no concretos, como con el alto grado de probabilidad de reincidencia, de autolesión y demás, lo que estamos haciendo es negando esa dignidad humana y estamos negándole la calidad de sujeto. Lo estamos transformando en un objeto. Bien. La explicitación de los
cuáles son ahora los derechos. Empezar a visibilizar, por supuesto, claramente en una norma, cuáles son los derechos que tienen las personas a las que se les ha diagnosticado un padecimiento. Lo primero es recibir un tratamiento personalizado, basado en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Es decir, esto también plantea un límite a la ciencia, es decir, el conocimiento científico y técnico tiene que estar en alguna medida ajustado a estos parámetros que estamos haciendo referencias de los estándares de derechos humanos. No puede venir alguien con alguna ocurrencia, con algún invento, alguna tecnología, ¿no es cierto?, y vendernos la solución al problema sin respetar estos principios éticos a los que estamos haciendo referencia. El otro es esto, es hacer referencia al CIEN, a ser reconocido siempre como sujeto de derecho con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. Ese sería otro de los aspectos importantes. Luego, cuando hay que decidir algún tipo de tratamiento, bueno, el derecho que tiene es a la alternativa terapéutica que menos restringe sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Esto hace a que ya es algo empíricamente y científicamente demostrado que las instituciones totales producen un deterioro. Es decir, que la comunicación con el exterior, con el afuera, debe mantenerse, debe estimularse, ¿no es cierto?, y recurrir, ¿cierto?, a las internaciones en los momentos de crisis, en los momentos más difíciles, pero me parece que hay un derecho claramente establecido. A ser informado de manera comprensible de los derechos que le asisten según las normas de consentimiento informado. Y esto también es hacerse cargo de que una manera comprensible implica relevar un dato de la realidad, que los sujetos que captan el sistema de salud mental y que captan sobre todo la pública y lo que capta el sistema penal también, son personas que provienen de sectores vulnerables, donde no han tenido procesos de socialización y contención completa, no hay familia, no hay referentes parentales, o no los han tenido, los han perdido, o no han podido terminar sus estudios. Es decir, la verdad que leerle una gacetilla que repite el texto de la ley no sería un consentimiento informado. Habría que tratar de un lenguaje claro, simple y sencillo que comprenda cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, de someterse a algún tipo de prácticas para lograr un consentimiento realmente que sea voluntario. Lo otro es que el padecimiento mental no sea considerado inmodificable. Este es el otro gran paradigma que viene en la ley, la Convención de los Derechos del Niño. Fíjense que el Comité de Expertos de la Convención de Derechos del Niño dice: puede haber perpetua para los niños, para los delitos muy graves, pero la condición es que sea rápidamente revisada y sustituida cuando fuera posible rápidamente por otro de estas cuestiones que ya implican una integración con la comunidad y con el grupo social. Aquí también la idea de que ya no hay algo definitivo, esto de que es la idea si estamos hablando al principio de la salud mental de un proceso histórico, social y cultural, aquí todo es cambiable, todo es mejorable o empeorable, pero siempre está la idea, la pulsión ahí de lo dinámico, ¿no? Y esto a no ser identificado, ¿no?, que no se creen registros para colocarlo en listas, ¿no?, porque eso implica también una discriminación, porque es una fuente de datos importante cuando uno va a requerir trabajo, va a requerir educación, va a requerir una serie de circunstancias que generan la discriminación. Bueno, aquí vienen otras cuestiones que son también consecuencias de los cambios de paradigmas. Hoy el abordaje tiene que ser realizado por un equipo interdisciplinario: la área de psicología, el área de psiquiatría, el trabajo social, la enfermería y la terapia ocupacional. Fíjense que cómo viene a ampliarse estas visiones del paradigma solo, ¿no es cierto?, médico, a toda una nueva visión, y todo apuntando a la posibilidad de evaluaciones concretas, reales, de las posibilidades y las limitaciones del sujeto individual, particular, y que permita diseñar, tanto en la emergencia y en las crisis, como en otros momentos, en las alternativas que prevé la ley. El abordaje preferentemente fuera del ámbito de la internación hospitalaria, y aquí fundamentalmente la idea de reforzar la restitución o promoción de los lazos sociales. Esto es muy lindo plantearlo, pero tiene graves dificultades, sobre todo en la entrada de la ley con las personas que ya hace mucho tiempo que están institucionalizadas, que ya han perdido todo tipo de contactos
¿no es cierto? Ya hay familiares, los grupos familiares pertenecen, ni siquiera, algunos saben que tienen algún pariente internado, ¿no es cierto? Los jueces que los mandaron en algunos casos ya no están más y el expediente no está, así que esto de relevar quiénes son los que están internados y por qué, y quién lo ordenó y cuándo, ¿no es cierto? Se hace hasta dificultoso. Por eso es que esta ley ordena hacer un censo nacional de personas que están institucionalizadas, compartir un relevamiento y empezar a hacer un control. Bueno, no los quiero agobiar mucho porque la ley tiene muchas cosas. La idea del consentimiento informado, que vimos, la prescripción de medicación solo con fines terapéuticos, y esto sí también es importante, porque esto no solo pasa en las instituciones psiquiátricas, sino que pasa en los institutos de menores y pasa fundamentalmente en los establecimientos carcelarios, en donde se medica, ya no porque hay por el problema que se tiene, sino porque hay por el problema que significa el sujeto con ese padecer. Entonces, ¿cómo se simplifica? Se medica como castigo, no con fines terapéuticos, por conveniencia de terceros, profesionales que deberían abordar el problema y si ellos no están con capacidad de resolverlo, pues plantear a sus superiores, quienes se tienen que hacer cargo del problema, ¿no es cierto? Entonces parece mucho más fácil topar y mandar, ¿no es cierto? Eso suele suceder en los ámbitos penitenciarios, a un sujeto problemático, se lo dopa y se lo manda a máxima seguridad aislamiento, ¿no? Y se lo medica, cuando en realidad lo que está necesitando es otro tipo de aborto, sobre todo los presos que tienen problemas de adicciones, que están con síndrome de abstinencia, ese suele ser el problema que se suele dar en el ámbito penitenciario. Fíjese, ni conveniencia de terceros, y aquí viene esto otro importantísimo, o para suplir acompañamiento terapéutico, o cuidados especiales. Claro que esto la ley lo pone y lo explicita, porque esto cuesta dinero, ¿no? Y en el sector privado y en el sector público hay reticencias a gastar en estos sujetos. Entonces aquí específicamente se lo está planteando. Esta ley es formidable. ¿Por qué me parece formidable a mí? No es que sea un ingenuo, pero que la ley está en esta redacción y en esto que está explicitando. En realidad lo que está haciendo es asumiendo que en nuestro país se han violado sistemáticamente los derechos de estos sujetos. Entonces, lo que ha detectado es todas las formas de violación de los derechos de estos sujetos, y lo que está haciendo es, señores, ya no se puede hacer más esto que se venía haciendo. Esa es la cuarta dimensión que me parece importante rescatar. Más allá de que hay que reconocer que hay limitaciones. Evidentemente, el presupuesto en el ámbito de la salud pública tiene sus limitaciones. Pero bueno, hoy funcionan coordinadamente lo público y lo privado, ¿no es cierto? Y entonces el problema es ver, de priorizar y cómo coordinar estas cuestiones, cómo tarifar los servicios y cómo hacer que la tarifa de esos servicios tenga también una función social, no solo sea el lucro lo que esté presente, aquí hay que integrar estas otras cuestiones, y esto evidentemente que políticamente no es fácil, sobre todo como cuando plantea el doctor Gentili, no hay mucho diálogo, hay mucha conversación, y cuando se trata de distribuir, de discutir cómo se distribuye la torta del presupuesto, en realidad parece más una lucha salvaje que una discusión y acordar prioridades, ¿no? Esto también tiene que ver con que en las prioridades siempre se prioriza aquellos sectores que proporcionan el voto, porque hoy el voto, ¿no es cierto? Entonces, estos sectores generalmente no tienen poder político. Entonces, bueno, alguien se tiene que asumir su representación. Bueno, y con esto terminaría, la ley tiene muchas más cosas, pero esta es la idea de que las internaciones aparece aquí como el recurso terapéutico restrictivo, ¿no? Cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario y social. Aquí también hay que ser sincero, generalmente no existe el entorno familiar, ni el comunitario, ni el social, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por eso es importante de estas actividades, porque esto es de empezar a sensibilizar a la sociedad, que en realidad está sensibilizada, está contrasensibilizada por toda esta monstruosa difusión de los hechos aberrantes que se hacen diaria, cotidianamente, la mañana, la tarde y la noche, ¿no es cierto? Y cuando uno está pegado al televisor o cuando está pegado a internet aparecen todas estas noticias tremendas y todas estas cuestiones. En realidad la sensibilización que está todos los medios de comunicación de masa está estimulando es al rechazo, ¿no es cierto? Y todo el mundo va a decir, mientras más lejos y más encerrado estén, mejor es, ¿no es cierto? Cuando en realidad, ¿no es cierto? Lo que se está planteando desde los criterios de racionalidad, hoy podríamos llamar universal a través de las convenciones de derechos internacionales. Entonces lo que hay que empezar a sensibilizar es a la sociedad civil, no solo también a las estructuras públicas, sino también a la sociedad civil. Bien, yo aquí cortaría mi intervención, me parece que esto era suficiente como para
plantear la cuestión, la vinculación con los derechos humanos, y por supuesto vamos a quedar a disposición de ustedes para cualquier duda de todo y de la discusión que esperemos que tengamos con posterioridad. A continuación, la licenciada Rosa Beatriz López, licenciada en Psicología, presidenta de la Asociación Civil Casandra y miembro de la Mesa de Trabajo Permanente de Salud Mental y Derechos Humanos. Licenciada. Bueno, buenas tardes. Yo había tratado de escribir algunas cosas y se me ocurrió nominarla a esta charla, a esto que pude escribir, con el nombre de ¿qué será de nuestros locos manicomializados? Esta es una parodia de un título que había puesto anteriormente en el año 2006 a también una intervención que tuve y también donde me planteaba interrogantes que tienen que ver con lo que nos estamos planteando en el día de hoy, y que también tiene que ver con un título de un libro de Mundman O'Neill. Bueno, lo que quería decir es que la Ley de Salud Mental de la provincia todavía no está reglamentada, y esta es la posibilidad que nos estamos dando hoy de poder incidir mínimamente en algo, porque de hecho en la Comisión de Salud se está trabajando sobre la reglamentación, ¿no? Bueno, nosotros, yo pertenezco a la Asociación Civil Casandra y como asociación civil pertenecemos a la Mesa Permanente de Trabajo de Salud Mental y Derechos Humanos. Bueno, cuando digo que pertenecemos, les estoy hablando de un lugar que se conformó con la idea de poder albergar a la locura. Este lugar no gubernamental se tuvo que nombrar asociación civil. Desde ese lugar, que se constituyó en 2003, en el mes de octubre, hemos tratado de sostener tanto el espacio como nuestros propósitos. Nuestro hacer ha ido entramando diferentes propuestas, como son el Centro de Atención Psicosocial, desde donde parten más tramas, como la Casa de los Aparecedores, que desde los ministerios denominan Centro de Día, consultorios, acompañamientos y talleres. Una trama que realiza la investigación y la capacitación para los que son parte de Casandra y para los que se acercan a ella a través de jornadas, seminarios, etc. Y recientemente el Club Casandra, espacio que está pensado como el más abierto y el que dé cabida a todos los anteriores, toda vez que se plantee lo cultural como forma de abrir espacio a través de talleres artísticos y de esparcimiento totalmente abiertos, el ciclo de cine itinerante o en la casa, la radio, etc. Todo esto no ha sido fácil, es más, sigue siendo muy difícil por los problemas con los que nos encontramos para sostenernos económicamente y fundamentalmente con lo que comenzamos a transitar con los jóvenes que comenzaron a formar parte de Casandra. A poco de andar ya nos topamos con el avasallamiento de los derechos de los primeros jóvenes que llegaron. Internaciones forzadas, no trabajadas con todo el entorno en donde se podía escuchar distintas voces, no tenidos en cuenta nosotros tampoco como interlocutores válidos que venían trabajando con esos jóvenes y sus familias. Jóvenes a veces sometidos a amenazas de internaciones más severas, Belleville como palabra maldita pronunciada por una médica psiquiatra,
de una clínica privada, erigida más que en juez, porque en eso no hay justicia, el dictador que tiene la potestad, la suma del poder frente a familiares impotentes, sufridos, que no saben o están cansados, que piensan que la locura está solo en el joven y que quieren que alguien se haga cargo. Esta médica formaba y sigue formando parte de una clínica, referente contradictoriamente para la mayoría de las mutuales, provinciales, nacionales y prepagas, a veces como única o casi única prestadora de salud mental para la mayoría de la población, para cubrir también los tratamientos alternativos, entre comillas, muchos de los cuales están contemplados y propuestos tanto en la ley provincial como en la ley nacional de salud mental. Ambas leyes, a casi 2 años de promulgadas, no han hecho mella en este tipo de abusos y avasallamientos de los más mínimos derechos humanos de las personas con padecimiento subjetivo, en el ámbito público y mucho menos en el privado. Los cursos de acompañamiento que realizan jóvenes profesionales de la salud mental en ese lugar privado son uno de los pocos aprobados por una de las mutuales nacionales más importantes. También están los posgrados que también tienen el mismo sello y la misma transmisión de filosofía de este nosocomio privado. De todo esto que ocurre en el ámbito privado y de mutuales no se están ocupando casi nadie. Y pueden muy bien decir que se está respetando, y pueden muy bien ellos decir que están respetando las leyes de salud mental y de los derechos humanos, porque han abierto centros de día, tienen cursos de acompañamiento, tienen acompañantes, pero todo dentro de... y los acompañantes no los utilizan dentro de las instituciones, como ya les voy a comentar la experiencia que nosotros hemos tenido en ese sentido. Hace muy poco hemos hecho una denuncia que ocurrió en otro de los pabellones de ese mismo neuropsiquiátrico privado. Un joven de 22 años que asiste a Cassandra fue privado de su libertad durante 2 meses. No cuestionamos que en determinado momento una persona pueda necesitar una corta internación. El problema es cuál es el objetivo de dicha internación. Cómo se entronca en un trabajo continuado con esa persona, como decía recién el doctor, implicando a los varios que están trabajando con él. Y además, cuando ellos mismos dicen en su lenguaje, está estabilizado, tranquilo, entonces, ¿por qué continúa internado? ¿Para hacer qué trabajo con él que vaya más allá de la medicación? Esto ocurre hasta que el joven no da más, se intranquiliza, pide que lo suelten, que lo dejen ir, agrede, llora y termina atado y con medicación por vena. Porque da la casualidad que este joven se descompensó, entre comillas, usando su lenguaje, después de una visita donde pedía que lo sacaran de ahí. Y sí, lo sacaron a otro pabellón de más seguridad. Cada vez más seguridad, ataduras a la cama, medicación inyectable, pañales. ¿Qué plan de salud mental es ese? Estuvimos hablando con el equipo de ese pabellón de más seguridad a los pocos días de estar internado allí este joven, a pedido nuestro, y supuestamente le iban a dar el alta a 3 o 4 días después, cosa que no ocurrió. Le explicamos cuál era el trabajo que veníamos realizando y el que habíamos acordado realizar a partir de esos 3 o 4 días que supuestamente iba a estar todavía internado. Pero el alta prometida no vino, y con ello más malestar en el joven, más reacciones frente al encierro y más castigo. Terminó su internación por segunda vez en ese nosocomio, porque había tenido otra de las mismas características un año anterior, un año antes.
había pasado exactamente por lo mismo y terminó la internación con una enfermedad pulmonar, trasladado en camilla porque no se podía tener en pie, con incipientes escaras y signos de impregnación, un estado soporoso, como reza en la historia clínica del Sanatorio General que lo recibió. La falta de vigencia de la ley 4898, yo voy a tomar la ley provincial, pero bueno, la ley nacional incluso es más amplia y más específica en muchas de las cuestiones, pero bueno, la falta de vigencia, estamos en la provincia de Córdoba, de una ley que se promulgó incluso antes que la nacional. Como decimos recién, en el ámbito privado provincial es tan alarmante o más que en el público. No hay consentimiento informado, el artículo 11, inciso B de esa ley. Lo que sucede con estos jóvenes atenta directamente el artículo 2 cuando dice: los servicios de salud mental son aquellas prestaciones asistenciales cuyo cometido es abordar, previniendo o conteniendo desde una perspectiva rehabilitadora y articulada los padecimientos o trastornos de origen emocional u orgánico con capacidad de producir un deterioro en la actitud humana de pensar, responder emocionalmente, recordar, comunicar, interpelar la realidad y relacionarse socialmente. No se respeta que la ley dice expresamente que la internación es una prestación de excepción. Artículo 8, inciso A. No se intentó una construcción intersectorial, como reza en el artículo 3, y no se favoreció, sino que se obstaculizó e interrumpió la inclusión social, porque evidentemente se podría haber implementado, por ejemplo, lo que se conoce como permisos de salida con un acompañamiento. Se han institucionalizado a los jóvenes, a pesar de estar expresamente prohibido en el artículo 26, y se hace caso omiso y se desconoce el artículo 48, inciso C, D y E, cuando dice, en el inciso C, cuando haya 2 o más equipos de salud tratantes de un mismo paciente, deberán realizarse las interconsultas necesarias con el fin de establecer la necesidad de internación, esto no ocurrió, o la derivación a otra alternativa terapéutica menos restrictiva. D. La internación será solo una etapa o modalidad en un proceso continuo de tratamiento dentro del sistema de salud mental. E. Durante su término deberá facilitarse el mantenimiento de los vínculos del paciente con familiares o personas que compongan su entorno. Además, es decir que cada vez que él tenía una crisis le interrumpían la visita de los familiares y de cualquier otra persona. Entonces, para ir cerrando, están por un lado las 2 o 3 clínicas psiquiátricas que tienen el monopolio de la salud mental en Córdoba, ¿no? Aparte de lo público, bueno, está el doctor que trabaja en un ámbito público que puede dar cuenta de lo que pasa allí, reconocidas por todas las mutuales y prepagas, que poco interés tienen en salir del monopolio que significa y sostiene la industria de los medicamentos. Por el otro lado, hay una serie de fundaciones y asociaciones civiles que están haciendo un importante trabajo en cuanto a atender y acompañar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que transitan por consultorios, instituciones de discapacidad y salud sin brindarles un real lugar para que su palabra encuentre acogida. Estas fundaciones y asociaciones que acogen a estas personas que vienen, como decimos comúnmente, boyando de un lado a otro,
que formamos parte desde que se constituyó la Mesa Permanente de Salud Mental y Derechos Humanos y que no tuvimos ni tenemos cabida en los ámbitos del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental, que no nos han convocado para conocer nuestro trabajo y posición a pesar de haberlo solicitado por nota, que no tenemos un soporte legal cada vez que nos encontramos con estas problemáticas graves que atentan los derechos de las personas, que debemos resignarnos a quedarnos en la órbita de la Dirección de Discapacidad, a donde han recurrido las personas que llegan a